Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta la contramañanera de los lunes. Muchas gracias a la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos con una participación de ella y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto aquí en México como en el extranjero. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. No cabe duda, en Morena, además de ser corruptos, son delincuentes electorales. Las denuncias de Marcelo Ebrard sobre el uso ilegal de recursos públicos para favorecer a Claudia Sheinbaum no es nuevo. Nosotros desde la oposición llevamos meses recabando información y denunciando a las fichitas de Morena. Aquí en este espacio les hemos mostrado cómo desde el gobierno federal han usado programas sociales para llenar los eventos de Morena, cómo han usado ilegalmente recursos públicos para bardas, lonas, panfletos y espectaculares, incluso cómo han utilizado a las estructuras del propio gobierno para promover el voto a favor de Morena en procesos electorales anteriores. No cabe duda que todo lo que hace Morena lo hace mal. En lugar de ocuparse de la violencia, de la inseguridad, de los asesinatos, de las desapariciones, pues no, desde Palacio Nacional solamente utilizan el aparato del Estado para posicionar indebidamente a Morena entre la ciudadanía y hoy, ante el luto nacional por la tragedia de los jóvenes de Lagos de Moreno, organizan toda una cargada para favorecer a la exjefa de gobierno en su proceso interno. La denuncia de Marcelo Ebrard en vísperas de su encuesta interna deja ver que en Morena no saben lo que significa un piso parejo. Es más, ellos solo les importan los tiempos electorales porque, bueno, pues simple y sencillamente no dan resultados en las demandas que el pueblo de México está exigiendo. Ya llevan 57 meses de gobierno y de resultados, nada. El uso ilegal de programas sociales, las encuestas pagadas, los excesos en espectaculares, la propaganda ilegal son la muestra fiel de la incapacidad de Morena de llevar a cabo un proceso democrático pulcro. El apoyo que ha recibido la señora Sheinbaum por parte de Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, al utilizar la estructura de los servidores de la nación para promover su imagen, demuestra que no respetan nada, no respetan la ley, no respetan su encargo. Son capaces de corromper la ley entre ellos. Imagínense lo que no serán capaces de hacer en la próxima elección cuando estemos ya en una elección abierta constitucional. El uso electoral de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. No respetan la ley electoral, no respetan los acuerdos de su propio partido, no respetan el dinero de los mexicanos, manipulan un proceso que debería ser democrático y además usan ilegalmente a las instituciones para lograr sus objetivos solamente politiqueros. Lo que han demostrado con sus excesos es que pues, no tienen unidad en Morena, que se están peleando pues con todo por caerle bien al presidente para que su dedito los elija. Lo que ha quedado claro, es evidente, es que son unos delincuentes electorales. Por ello, solicitaré el día de mañana la comparecencia ante la Comisión Permanente de Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, para que explique el uso clientelar de los programas sociales, así como el desvío de recursos públicos para promover ilegalmente la imagen de Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, ciudad que, por cierto, lamentablemente dejó tirada. Y aquí con esto quiero abrir un espacio para darle toda mi solidaridad al cantante Miguel Bosé, a su familia y a las personas que trabajan en su casa. Esto que ha denunciado el día de hoy, pues demuestra cómo hay una inseguridad brutal que atraviesa a toda la Ciudad de México. Exigimos que haya justicia, que se encuentren a quienes entraron a su casa, robaron su patrimonio y a ellos, a Miguel Bosé, a su familia, a sus colaboradores, los amagaron por horas. Es necesario que haya justicia en este y en todos los casos en donde lamentablemente los delincuentes piensan que se van a salir con la suya. Claro, el presidente dice que hay que abrazar a los delincuentes.
yo hoy exijo que se investigue y que se sancione a los responsables. Siguiendo con esta contramañanera, pues claramente se ha violado la ley y la Constitución. Hoy López Obrador pone un video del foro que realizó el Frente Amplio por México, por cierto, descontextualizando lo expresado por Xóchitl Gálvez. Se nota que en Palacio Nacional le tienen mucho miedo a la oposición, a Xóchitl, a Santiago Krill, a Beatriz. Es tanta la desesperación de Palacio Nacional que incluso el presidente desobedece a la autoridad electoral utilizando todo el poder del Estado desde la mañanera, pero ni con todo eso puede detener la euforia ganadora de la oposición. Hay un ambiente de triunfo, de esperanza, hay un México que quiere reconciliarse, no quiere abrazar a los delincuentes, hay un México que quiere tener medicinas en los hospitales y ese México será encabezado por el Frente Amplio por México. Aunque López Obrador viole la ley y sus corcholatas tiren el dinero en propaganda ilegal, aunque amenacen a la oposición, obviamente nosotros tenemos un solo objetivo y es parar a este populismo de Morena que daña a los mexicanos. Lo haremos en unidad, lo haremos, por supuesto, teniendo una sola prioridad y es que las y los mexicanos tengan un mejor gobierno. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Gracias, senadora. La primera es de Mayolo López y le pregunta que hay versiones que sugieren que el diputado Santiago Krill se podría bajar de la contienda para respaldar a la senadora Xóchitl Gálvez. Si pudiera dar una opinión, por favor. En este mismo sentido también nos pregunta Axcayácatl Cabrera sobre el mismo tema. Si nos puede dar una opinión. Gracias. Bueno, esa es una decisión claramente personal del diputado Santiago Krill. Yo lo que puedo comentar es que he tenido la oportunidad de acompañar a Santiago a recorrer la Ciudad de México y el país y he conocido su visión como un hombre de Estado. Estoy convencida. Santiago Krill es un estadista que ha construido instituciones y lo seguirá siendo siempre a favor de México. En este Frente Amplio sé que hay una prioridad y es salvar a México del populismo, este populismo de Morena que destruye. Así es que, pues miren, mientras las corcholatas se pelean y se denuncian por hechos ilegales, aquí en el frente de oposición estamos más fuertes y unidos que nunca. Gracias, senadora. Fernando Damián le manda dos preguntas. La primera, a 10 días del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones y último año de la actual legislatura, ¿cuáles serán las prioridades del grupo parlamentario del PAN en la agenda legislativa? Bueno, evidentemente hay una prioridad que es una prioridad para los mexicanos y es, por supuesto, que el INAI siga funcionando. No es posible esta obsesión por paralizar a los organismos constitucionalmente autónomos, así es que nosotros regresaremos al Pleno del Senado exigiendo que se den los nombramientos del INAI. Bueno, tenemos aproximadamente 100 nombramientos por decidir, que por cierto, la mayoría de ellos no se han hecho porque simple y sencillamente en Morena no se ponen de acuerdo. Pero para nosotros la prioridad uno, por supuesto, son los nombramientos del INAI. Como ustedes saben, vienen pues la glosa del informe presidencial y hay que poner énfasis en, en esta glosa que claramente, por mucho que vengan a argumentar, la realidad supera cualquier mentira que se dé en Palacio Nacional o que incluso sus propios secretarios de Estado quieran dar. También viene el paquete económico, es un paquete importantísimo porque no permitiremos que haya una merma, que haya una violencia en contra de los demás poderes. Es evidente pues que López Obrador quiere minar, quiere lastimar al INE a través de su presupuesto, quiere lastimar al INAI a través de su presupuesto, quiere lastimar a la Corte a través de su presupuesto y nosotros daremos aquí una batalla fuerte y decidida para seguir defendiendo a las instituciones. Como ustedes saben, ley de ingresos y presupuesto de egresos se ve en Cámara de Diputados y ley de ingresos se ve aquí en el Senado de la República, pero en ambas cámaras, sin lugar a dudas, estaremos defendiendo a México y a sus prioridades. Muchas gracias, senadora. También Fernando Damián le pregunta, en lo que parece escenario de un país en guerra,
La Sedena confirma que en los últimos 2 años ha localizado y desactivado más de 2.200 narcominas en 17 estados. ¿Cuál es su percepción de esta situación? ¿Se trata de delincuencia organizada o de terrorismo? ¿Considera necesario legislar en esta materia o cree que la prevención, combate y castigo por el uso de explosivos a este nivel está en la cancha del gobierno federal? Bueno, estas narcominas, estas minas puestas por el narco demuestran el estado fallido y la tragedia en la que se ha convertido la política de abrazos y no balazos de López Obrador. Claramente hay un tipo penal que define y este es el terrorismo. Así es que, además de ser, por supuesto, un tema de legalidad, un tema de leyes, lo que es una, pues digamos, una necesidad de que las leyes que tenemos se hagan valer. El problema es que esto no va a cambiar, ya vimos, llevamos ya casi 5 años exigiendo que la estrategia de seguridad cambie. Y no va a cambiar porque López Obrador sigue aferrado, aneciado a esta política de abrazos no balazos. Por abrazar a los delincuentes es que desaparecen los jóvenes y asesinan a los jóvenes en Lagos de Moreno. Por abrazar a los delincuentes es que Miguel Bosé tiene que denunciar este terrible suceso en su casa. Por abrazar a los delincuentes es que hay estas narcominas. Por abrazar a los delincuentes es que hoy estamos hablando del triple de asesinatos en este gobierno que en los gobiernos anteriores que tanto criticaba López Obrador. El problema de fondo es que el presidente está equivocado en su política de abrazos no balazos, pero es tan necio que no reconoce que se equivocó. La única forma de que esto cambie o se detenga, sin lugar a dudas, es que Morena ya no esté en el gobierno. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos pregunta, ¿cree que el PRI podría jugar sucio en el respaldo a Beatriz Paredes dentro del proceso del Frente? ¿Siguen confiando en el PRI? Bueno, hoy más que nunca necesitamos un frente de oposición fuerte, unido, amplio, en donde cabemos todos y todas. Yo espero que con altura de miras el PAN, el PRI, el PRD, todos sus integrantes, incluso Movimiento Ciudadano y millones de mexicanos y de mexicanas, todos nos podamos unir para detener este populismo que mata, este populismo que está ensangrentando al país, este populismo que está dejando en estado de indefensión a los enfermos en los hospitales. Este populismo de Morena se tiene que detener y estoy segura que estaremos ahí todos en el Frente Amplio para defender a las y los mexicanos. Muchas gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿considera que ha habido negligencia de Raquel Buenrostro en el manejo del problema del maíz transgénico con Estados Unidos, que podría llevar al país a enfrentar pagos millonarios por el panel de controversias en este conflicto? Bueno, sin lugar a dudas, las decisiones de López Obrador le cuestan a los mexicanos dinero. Es evidente que los errores que tiene López Obrador y su equipo de trabajo cuestan a los mexicanos recursos. Ojalá y no tengamos que pagar estas indemnizaciones en el panel, por cierto, por errores que se pudieron haber evitado. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿cómo actuar contra López Obrador, que ha permitido que el país se mantenga secuestrado por las mafias y cada vez opere con más violencia y deshumanizado totalmente? Bueno, es que las mafias, el crimen organizado, los delincuentes, lamentablemente con Morena se sienten empoderados. Ese es el problema. Eso es por lo que México está ensangrentado. López Obrador está obsesionado por quedar bien con los delincuentes y no por ayudar a los mexicanos. Y ahí están los datos, ahí están las cifras. El triple de asesinatos que con el gobierno anterior ahora se viven con López Obrador. Un día hay coches bomba, al otro día hay narcominas, al otro día hay secuestros y asesinatos masivos, al otro día hay personas asesinadas en refrigeradores. Ese es el México que López Obrador ha construido terriblemente
esa es la transformación que López Obrador va a dejar en este país. Gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta, ¿qué procede ante el, perdón, sí, si puede dar una opinión sobre el nuevo ataque a Xóchitl Gálvez en la mañanera de hoy? ¿Qué procede ante la violación a las sanciones del Tribunal Electoral e INE del Ejecutivo? Bueno, primero que nada, ojalá y haya una posición clara por parte del INE y de la autoridad electoral pronto, porque pues es lamentable que López Obrador viole la ley de manera cínica, agrediendo a Xóchitl Gálvez todos los días. Bueno, hoy incluso se atrevió a poner un video del foro del fin de semana en donde ella habla, tergiversando, por cierto, sus palabras, porque claramente está López Obrador desesperado, está acorralado, no sabe qué hacer ante esta euforia positiva de todo México a favor de la oposición. Pues ojalá y lo multen y ojalá y pague, por cierto, con su propio dinero y bueno, pues sin lugar a dudas que baje otra vez esta mañanera que de manera ilegal demuestra que en vez de ocupar la poca o mucha inteligencia que tengan en el gobierno para mejorar las condiciones de los mexicanos, ocupan solamente su tiempo y su energía para lastimar a la oposición. Por eso es que este país está ensangrentado. Por eso es que, por cierto, por eso es que Morena va a perder en 2024. Gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, la polémica sobre los libros de texto gratuitos sigue aumentando. Ahora se dio la quema de libros en una comunidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Debería interrumpirse la distribución de los nuevos libros en todo el país? ¿Y qué maestros y padres participan en los contenidos? Es que el problema de Morena es que no hizo lo que la ley prevé. La ley prevé precisamente que esos libros de texto fueran trabajados, fueran construidos de la mano de los padres de familia, de los expertos, de los gobiernos estatales, en fin, que fueran hechos, pero no con una visión ideológica, sino con una visión de Estado. Pero bueno, lamentablemente eso no sucedió y por supuesto hay que rechazar esos libros de texto. Gracias, senadora. Ara Rivera le pregunta, dice, ante las denuncias de Marcelo Ebrard sobre el uso indebido de recursos y los problemas sociales, si Marcelo Ebrard renuncia a Morena, ¿tiene cabida en la oposición? Aquí es claro que para nosotros hoy hay una ruta y esa ruta se ha delineado con Xóchitl Gálvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes. Y con uno de ellos vamos a ganar. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. No sé si alguien de quienes están conectados quiere hacer uso de la palabra. Parece que no, senadora. Agradecerle entonces su tiempo, agradecerles a las y los compañeros de La Fuente y de los medios por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme vayan llegando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Sergio. Gracias a todas y a todos. Que sea una extraordinaria semana.